Buenos días. En esta mañana le vamos a hablar lo que es la planificación operativa. Tenemos como planificación operativa todos aquellos recursos y el personal, los cuales van a servirnos para la resolución de los problemas. O sea, van a ser todas aquellas acciones que van a estar integradas en un plan de acción para así poder realizar un proyecto determinado. Bueno, dentro de la planificación operativa se encuentran algunos elementos, como son objetivos, procedimientos y operativos. En cuanto a los objetivos, ellos son los que van a percibir digamos, como la palabra lo dice, un fin a corto plazo. En cuanto a los procedimientos, van a ser todas aquellas labores que van a estar de una manera cronológica para conseguir dicho objetivo. Y en cuanto a los elementos operativos, van a ser todos los pasos en una línea dentro de la organización. Luego, vamos a hablar de lo que es los principios de la planificación operativa, en los cuales tenemos cuatro: participación, realismo, flexibilidad, adecuación a las circunstancias. En cuanto a la participación, debe ser integrada con todos aquellos que van a contribuir a la obtención de lo que es. El realismo debe ser algo, debe ser algo que pueda ser ejecutable. La flexibilidad y adecuación a las circunstancias es que debe haber un margen de cambio para así poder tomar aquellas deficiencias y poder alcanzar lo que es el éxito en cuanto a los resultados. Y la precisión, pues, requiere de mucha coordinación para así poder colocar todas aquellas herramientas que nos sirven para tal. Y cuanto a los métodos y herramientas, estos se centran primeramente en los detalles concretos, simplemente porque no se les guía para el objetivo. En segundo lugar, se fijan asuntos internos, no en los externos. Y en tercero, se usa, digamos, métodos a corto plazo. Y aunque se usa mucho lo que es la periodicidad anual. Luego vamos a hablar lo que es un plan maestro. Un plan maestro es lo que va, digamos, a incluir todos los detalles de la producción, todo lo que es la demanda, en qué plazo vamos a conseguir, digamos, esta demanda. Y estos mismos van a contener las cantidades y las fechas de los productos de producción para su entrega. Luego vamos a hablar de lo que es la fase. En la fase conseguimos lo que es planificación, ejecución, entrega, puesta en marcha y lo que se anexa, que es la iniciación y control. En cuanto a la planificación, podemos decir que debe satisfacer las necesidades. O sea, que debe ser una cosa previamente calculada para así no divagar en cuanto a la calidad. En cuanto a la ejecución, son todas las tareas y actividades que nos van a permitir desarrollar dicho objetivo. En cuanto a la entrega puesta en marcha, prácticamente se va a comprobar una vez que entregamos, digamos, estos productos a nuestra clientela, vamos a comprobar que el proyecto funciona definitivamente. Y en cuanto a la dirección, es la definición de objetivos en cuanto a la parte previa. Y control es la última parte, no menos importante, porque nos va a permitir monitorear todo lo que hemos hecho